Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy, el tema de hoy es el misterio de la cruz, porque voy a hablar de Santa Benedicta de la Cruz, o también, como la conocemos, Edith Stein. Voy a comentar sobre un pequeño artículo. Yo tengo ya en mi YouTube la biografía completa, comentada, la biografía completa de Edith Stein. Lo pueden buscar. Ahora solamente voy a hablar de un tema muy especial. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o Edith Stein, una pequeña síntesis, nació el 12 de octubre del año 1891 en la entonces ciudad que era de Alemania, de Breslau, pero hoy día ya no existe. Hoy se llama Wrocław, que es la capital de Silesia y que pasó a pertenecer después de la Segunda Guerra Mundial a Polonia. Ahora es Polonia. Bien, después de varios tormentos y humillaciones indescriptibles, el 7 de agosto, apenas salido el sol, Edith y su hermana Rosa, junto con unos 1000 judíos, son trasladados una vez más. Su destino es Auschwitz. Llegan al campo de concentración el mismo 9 de agosto y los prisioneros son conducidos inmediatamente a la cámara de gas. Es ahí donde Edith Stein encuentra la culminación de su ofrecimiento como esposa de Cristo. Muere mártir, ofreciéndose como holocausto para la salvación de las almas, por la liberación de su pueblo y por la conversión de Alemania. Con la oración de un Padre Nuestro en los labios de Edith, da el sentido más pleno de su vida, entregándose por todos y entregándose por amor. Sin duda, podemos declarar que la vida de Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, fue bendecida por la cruz. Con su vida, la hermana Teresa Benedicta repite las palabras de su gran madre espiritual. Me refiero a Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Edith Stein, Teresa Benedicta, fue canonizada como mártir en el año 1998 por el Papa Juan Pablo II, que le dio el título de mártir de amor. En octubre del año 1999 fue declarada copatrona de Europa. Bien, en esta ocasión me referiré a un artículo sobre Edith Stein escrito por otra alemana, por la filósofa Hedwig Martius. Esta mujer fue una de las primeras mujeres en Alemania en realizar estudios universitarios. Nació en Berlín el 27 de febrero del año 1888 y murió un 15 de febrero del año 1966. Fue una filósofa alemana, parte del movimiento fenomenológico y mística cristiana. Inicialmente estudió literatura e historia en Rostock y Friburgo, y después, a partir del año 1909-1910, filosofía en Múnich, con Moritz Geiger. En el semestre de invierno del año 1911 y 1912, se trasladó a la Universidad
de Gotinga, donde fue compañera de Edith Stein, y ahí entró a formar parte del grupo de estudiantes de Edmund Husserl. Posteriormente, Edith Stein seguirá su ejemplo. Bien, de esta filósofa alemana he tomado el tema de hoy basado en un artículo que escribió con el título de Una muerte sufrida con magnanimidad, con el sello de un testimonio cruento y sin igual. Nos relata en este artículo esta filósofa sobre Edith que fue para nuestra santa algo muy doloroso desprenderse de su amada familia religiosa, pero estaba convencida de que esta era la voluntad de Dios y de esta manera podía enviarle males mayores, evitarle males mayores, porque centrémonos que estamos en la Segunda Guerra Mundial con una gran persecución del pueblo judío, y entonces ella, como judía, quería evitarle males mayores a su familia. Así escribía Edith desde Ege, esto en Holanda, hacia finales del mismo año 1939. Manifestaba su gratitud por haberse encontrado un puerto seguro de paz. Pero sin embargo, decía, está en mí siempre vivo el pensamiento de que este mundo, o de que en este mundo no tenemos morada permanente. No deseo otra cosa, sino que se cumpla en mí la voluntad de Dios. De Él depende que me quede aquí el tiempo que quiera y lo que acaecerá después. No tengo por qué, decía, preocuparme, sino orar mucho para permanecer fiel y en cualquier situación. Por este relato sabemos que la oración y fidelidad era parte de su propia vocación. Esto es, esa era la disposición de aquel tiempo de Sor Teresa Benedicta frente a la posible deportación y a la muerte. A medida que recibía noticias muy alarmantes de Alemania, iba tomando fuerza poco a poco su intuición del martirio, hasta convertirse en preparación convencida. Ya desde el último año que pasó en Colonia, Alemania, se había sentido en profunda armonía con la reina Esther. Recordemos, la reina Esther, me refiero a la reina Esther del Antiguo Testamento. Esa mujer fuerte, valerosa, dispuesta a ofrecer su propia vida por la salvación de su pueblo. Esther es una reina bíblica judía que aparece en el libro de Esther del Antiguo Testamento. Su historia narra cómo se convirtió en reina de Persia y Media y cómo salvó a su pueblo de una terrible masacre. Ahora Edith puede decir, estoy segura de que el Señor ha aceptado mi vida por todos. Esther había escogido de entre su pueblo precisamente para interceder ante el rey por ese mismo pueblo suyo. Soy una pequeña Esther, pobre e impotente, pero el rey que me ha escogido es infinitamente grande y misericordioso, y decía, es un gran consuelo. El rey es el Señor. Era un pensamiento que no la abandonaba nunca. Por el año 1941, para el onomástico de la priora, de nombre la Madre Antonia, compuso una poesía titulada Diálogo Nocturno, en la que el protagonista era la reina Esther. En el momento trágico, Esther se acerca al soberano para implorar la salvación de su pueblo. Sumergida en una experiencia extática nocturna, se le aparece un monte desnudo
y en el monte una cruz, y en la cruz estaba enclavado alguien que sangraba por 1000 llagas, y nosotros fuimos asaltados por la sed de saciarnos, todo de salvación de la fuente que brotaba de esa llaga, decía. Pero de repente desapareció la cruz, su mirada se fija en una luz dulce, beatificante, salía de las llagas de ese hombre que acaba de morir allí en esa cruz. Él mismo era la luz, la eterna luz, esperada desde hacía mucho tiempo, resplandor del Padre, salvación del pueblo. Esther encarnaba la particular religiosidad de Sor Teresa Benedicta, Edith Stein, para quien ella no era ya la figura bíblica ligada al Antiguo Testamento. Como éste continúa en el Nuevo Testamento, así también Esther, a través de la visión nocturna de Cristo crucificado y de Cristo luz, penetra en el nuevo, en el signo de la experiencia de la cruz. Lo mismo acaece en Edith. Ofrece su vida por el pueblo judío y su ofrenda es aceptada. No como la de una mujer judía, sino porque estaba iluminada por la fe en el inmenso valor redentivo del sacrificio de Cristo. Porque está sumergida en el misterio de la cruz y sostenida por la luz de la resurrección. La cruz constituye el centro de toda la vida espiritual de Edith Stein, pero de manera especial cuando se encarniza la persecución contra los judíos. En el Carmelo se sitúa incondicionalmente al pie de la cruz. El domingo de la Pasión del año 1939 pidió licencia para ofrecerse como víctima de expiación al Sagrado Corazón de Jesús por la verdadera paz. El 9 de junio escribía su testamento que terminaba con estas palabras: desde ahora acepto la muerte que Dios me tiene reservada, con perfecta sumisión a su santísima voluntad y con alegría. Ruego al Señor que reciba mi vida y mi muerte para su honor y alabanza, como expiación por la incredulidad del pueblo hebreo, del pueblo judío. En los escritos de estos últimos años predomina también el tema de la cruz, revelado en ella un profundísimo anhelo de ensimismarse en Cristo crucificado, de ser con Él y en Él víctima de expiación. Nacen sus meditaciones para la renovación de los votos, las bodas del Cordero, año 39, Ave Cruz, en el año 1940, y su estudio sobre la idea inspiradora de la vida y obra de San Juan de la Cruz, para la que escoge el título Ciencia de la Cruz, Scientia Crucis. Bien, al cabo de 3 años de permanencia en Ej, Sor Teresa Benedicta tenía que ser incorporada al Nuevo Carmelo. Pero los superiores no se decidían. Los motivos no eran muy claros. Podríamos pensar en alguna incertidumbre, sentimientos inconscientes de rechazo a una extranjera. ¿Había suficiente conveniencia como para dar este paso? Edith se abandonó confiada en las manos superiores. Estoy contenta en cualquier caso, decía, pero no podía menos de decir a su priora: una ciencia crucis, una ciencia de la cruz, se puede adquirir solamente si se tiene la gracia de probar el fondo de la cruz. De esto he estado convencida, decía, desde el primer momento, y he dicho en mi corazón: Ave Cruz, esperanza única, espe única.
Mientras escribía esta cuartilla, Edith Stein pensaba también en su hermana Rosa, llegada ahí a Esch, después de muchas travesías. Los superiores habían rechazado su petición de quedarse en el Carmelo como hermana externa. También la incertidumbre con respecto a Rosa, fuertemente sentida por Sor Teresa Benedicta, la confirma en su silenciosa pero decidida orientación única hacia la cruz. Como Jesús, en el abandono antes de su muerte, se entregó en las manos invisibles, incomprensibles. Dios, así tiene que hacer también el alma arrojándose a ciega en el oscuro total de la fe, que es el único camino hacia el Dios incomprensible. Edith Stein escribía estas palabras en su ensayo más original titulado Ciencia Cruz y la ciencia de la cruz. Había comprendido este trabajo ante la invitación de los superiores con ocasión del 4º centenario del nacimiento del Santo Padre San Juan de la Cruz, Santo Padre de los Carmelitas. Se quiso denominar a la obra, que quedó inconclusa, un modelo de estudio fenomenológico teológico de la mística, surgido de una situación interior, espiritual y humana de sufrimiento que expresa su más elevada dedicación espiritual al ideal de la orden, y aparece también como el desapego definitivo de la vida y la elevación por encima del finito, en la sublimación de cualquier otro padecimiento humano. Según Edith Stein, se tiene una teología de la cruz que emana de la experiencia íntima de San Pablo, por ejemplo. Ciencia de la cruz. Se trata en ella de una verdad viva, real y activa, en la que entrevé la norma de vida de los carmelitas descalzos. Descubre ella, en el Santo Padre San Juan de la Cruz, un auténtico mensaje concentrado en el verbo sobre la cruz, que invade a todos los que se abren a su acción. Y a pesar de todo, la cruz no es en sí misma fin. Ella se corta en la altura y hace una invitación a la altura, símbolo triunfal con el que Cristo toca a la puerta del cielo y la abre de par en par. Entonces brotan todos los haces de luz divina, sumergiendo a todos los que van en pos del crucificado. Pero para llegar allí es preciso pasar con él por la muerte de cruz, crucificando como él la propia naturaleza, con una vida de mortificación y de renuncia, abandonándose en una crucifixión llena de dolor y que desembocará en la muerte como Dios disponga y permita. Cuanto más perfecta sea la crucifixión activa y pasiva, tanto más intensa resultará su unión con el crucificado y tanto más rica su participación en la vida divina. Sobre esta base se construye en el camino hacia la experiencia mística estudiado por Edith, recurriendo a conceptos modernos de la filosofía de la persona, pero elaborados a la luz de la metafísica cristiana. El Dios trascendente puede revelarse al alma como persona que se comunica con infinito amor, tocándola en lo más íntimo de su ser, pero también con su acción poderosa de inserirse en el destino de las almas, obrando en el renacer del hombre bajo la acción de su gracia santificante. Dios se revela como en la noche de la fe, como tiniebla divina,
Los caminos del conocimiento de Dios, a los que dedica un breve estudio sobre la teología simbólica del pseudo Dionisio, recorren el camino de la teología o de la experiencia mística de la oscuridad para ella. Para Edith, Dios tampoco se ha revelado más que en la impenetrabilidad de sus misterios, acogida en actitud de fe, de esperanza y de amor. Lo que nosotros creemos que vemos es solamente un reflejo fugaz de lo que el misterio divino oculta hasta el día de la claridad futura. Esta fe en la historia secreta debe confortarnos, escribía ella en el año 1941 en una carta, la carta 283, debe procurarnos a nosotros la paz. No hay duda de que Sor Teresa Benedicta vivió sus últimos meses la noche de la fe, guiada por el Santo Padre San Juan de la Cruz, al contemplar la vida del místico doctor del Carmelo, que se sumerge en sus padecimientos. En la última etapa descubrió en su muerte la sublime conformidad con Cristo, alcanzada en la cumbre del Gólgota, la ciencia de la cruz. Pocos meses después de haber escrito estas líneas, también ella llegaba a la última estación de su Vía Crucis, arrancada de su monasterio, camino al encuentro de la cruz del Gólgota en Auschwitz. Desde enero del año 1942 se daba cuenta de que su presencia en el Carmelo en Eje podía acarrear consecuencias desagradables para la comunidad holandesa. Holanda estaba ocupada ya por Alemania y a través de una sutilísima red se multiplican los centros que tenía la SS. Tanto Edith como su hermana Rosa fueron llamadas a Maastricht y tuvieron que dar información por su propia cuenta. Se les exige también que lleven en el vestido esa conocida estrella amarilla, señal de que eran judías. Sor Teresa Benedicta trató por todos los medios posibles de encontrar una visa para ir a Suiza, para poder refugiarse en el Carmelo. Allá estaba el Carmelo del Le Parquier, pero la respuesta que ella esperaba no llega. ¿Qué hacer? Esperar para tener por lo menos los documentos y marchar después. Aquí hay que pensar en el Carmelo de Ej, o Ej, dicen algunos, situado en una pequeña ciudad holandesa. Conocía muy poco de la triste realidad política y antisemítica del momento. Para salir Edith hubiera tenido que dejar el país vestida de hábitos religiosos, sin un franco, que era la moneda, en el bolsillo, con la estrella judía sobre el pecho, y de este modo atravesar toda Alemania expuesta a continuos peligros. Nada la hubiera acompañado para ayudarla y defenderla. Ninguna persona parece que quería acompañarla. Quizás hubiera encontrado un camino para abandonar Holanda clandestinamente, vestida de seglar, en medio de su rectitud, de su sincera y verdad absoluta. En todo, no se sentía inclinada ella a huir. Más aún, no sabía que excluir en Edith una misteriosa intuición de que el plan divino con respecto a ella estaba a punto de realizarse. En efecto, la hora del sacrificio efectivo se acercaba. La causa para que estallara el odio y el plan de exterminio de los judíos holandeses vino a ser la carta pastoral del arzobispo John de Utrecht, leída el 26 de julio del año 1942 en todas las iglesias de Holanda. Contenía ella la protesta de la iglesia contra la deportación
del judío. La respuesta de la SS fue inmediata. Los judíos bautizados, sacerdotes y religiosos de origen judío o hebreo fueron arrestados y deportados a campos de concentración. Entre ellos entonces estaba Edith y su hermana Rosa. Dos oficiales alemanes de la SS llegaron al monasterio de Eschwege. Sor Teresa Benedicta fue obligada a abandonar el convento en el término de 5 minutos. A la puerta la esperaba su hermana Rosa. Sor Teresa Benedicta le tomó la mano a su hermana y le dijo: hermana, ven, vayamos por nuestro pueblo. Se entiende, por el pueblo judío. En la noche entre el 2 y el 3 de agosto llegaron al campo de concentración de Amersfoort. Luego, en la noche entre el 3 y el 4 de agosto, los presos judíos, como muchos otros, fueron trasladados al campo de Westerbork, situada en la zona completamente deshabitada al norte de Holanda. Edith logró todavía enviar una pequeña cuartilla, una hojita, a la priora del Carmelo de su convento en Esch, que confió a la madre de una religiosa, que llegó hasta el campo con las maletas de la hija. La fecha es el 6 de agosto. Contiene una brevísima petición de que le envíen medias de lana y 2 mantas, y para Rosa y para ropa de lana. Es importante la nota. Mañana partirá un transporte a Silesia o Checoslovaquia, aún no lo sé. En un estudio grafológico que lo hace un tal Palaferri, analiza las grafías de la beata Edith Stein, dactilografiado en ese tiempo. Se caracteriza, dice, que el ritmo gráfico de esta última cartita, el que revela 2 aspectos, dice este hombre dactilógrafo o grafológico. Por una parte, un continuo decaer del impulso en progresiva flexión. Y por otra parte, una recuperación continua hasta el punto de que, a pesar de todo, presenta siempre el carácter de los demás diagramas. Como una fisonomía indestructible, el grafólogo, acostumbrado a leer la onda gráfica, nota aquí un padecimiento indecible y al mismo tiempo una base de poder y dinamismo que manifiesta a pesar de todo. El análisis viene a confirmar los testimonios recogidos acerca de Edith durante los 5 últimos días que pasó en el campo de concentración. Había aceptado ella voluntariamente su propio destino y lo había vivido hasta el fondo, ofreciéndose como víctima por su pueblo judío. En su breve escrito, un místico dice que es una expiación mística que ella había subrayado. El Salvador no está solo en la cruz. Todo hombre que en el transcurso de los tiempos soportó con paciencia un destino duro, pensando los padecimientos del Salvador, y que asumió sobre sí voluntariamente una vocación expiatoria, ha contribuido con esto a aligerar la carga enorme de los pecados de la humanidad y ha ayudado al Señor a llevar su peso. Más aún, dice, Cristo, la cabeza, realiza la obra redentora a través de aquellos miembros de su cuerpo místico que se unen en el alma y cuerpo para su obra de salvación. El sufrimiento reparador aceptado voluntariamente es lo que en realidad te une más con el Señor, decía. Con esta convicción, Edith Stein quiso llevar valerosamente y con fuerza extraordinaria hasta el final su misión en la Iglesia. Hoy día,
no hay duda de que las hermanas Stein, Edith y Rosa, poco después de su llegada a Auschwitz-Birkenau, fueron asesinadas en la cámara de gas. Edith tenía 51 años, Rosa 59. Un testigo ocular de nombre Luis Luther, que poco antes de salir de Westerbrock intercambió algunas palabras con Edith, refiere este testimonio. Cualquier cosa que pueda acaecer, estoy preparada para todo. Jesús está también aquí en medio de nosotros. Y Jesús tenía que estar entre los pobres judíos que con el espasmo del terrible tóxico terminaron su vida encerrados en el subterráneo, en la Casa Blanca de Auschwitz. Una muerte sufrida con magnanimidad, con el sello de un testimonio cruento. Así escribe esta filósofa, del cual yo he leído su comentario, de nombre Edwige Conrad Martius. Espero que así se pronuncie. Sin duda, podemos declarar que la vida de Teresa fue bendecida por la cruz. Con su vida, la hermana Teresa repite las palabras de su gran madre espiritual, Santa Teresa de Ávila. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Bien, Edith Stein, vuelvo a recordar, fue canonizada como mártir en el año 1998 por el Papa Juan Pablo II, que le dio el título de mártir de amor. Luego, un poco tiempo después, en octubre del año 99, es declarada, y así se la reconoce hoy, como copatrona de Europa. Bien, este es el comentario respecto al tema que escribe esta filósofa alemana respecto a quien ella conoció, a Edith Stein. Muchas gracias por la atención a este video, que quedará grabado en mi canal de YouTube, y sigo invitando a las personas que se puedan suscribir para ir siempre recibiendo a tiempo mis comentarios. Hay muchos temas carmelitanos, especialmente de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, Teresa de los Andes, Isabel de la Trinidad. Bueno, muchas gracias por haberme permitido referir a este artículo sobre Edith Stein escrito por esta filósofa Hedwig Martius. Que Dios nos bendiga a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.